Bien, primero que nada, felicitar a las instituciones organizadoras y pasamos ya a comentar rápidamente lo que vamos a tratar, que hemos titulado esta comunicación como los manuscritos valencianos del archivo del Aseo hacia un inventario analítico. Bien, la presente comunicación realmente se enmarca dentro del contexto de un convenio que se firmó entre el Institut Isabel de Viena de Estudis Medievals y Renaixentistes y la Catedral de Valencia en agosto de 2021. Y se trata de un convenio para la investigación, el estudio y la divulgación del patrimonio documental del archivo y biblioteca de la Catedral de Valencia. Y fruto de esta colaboración se ha iniciado un trabajo de inventario de los 59 códices escritos en valenciano o por autores valencianos hasta el siglo XVI. A consecuencia de este convenio, se ha elaborado un plan de trabajo con la finalidad de realizar un futuro portal web de espiritualidad y a este fin se ha empezado a elaborar un inventario mediante fichas descriptivas de los manuscritos valencianos que se conservan en la catedral. Con el tiempo se pretende ampliar este corpus y este espectro dentro del futuro portal web de espiritualidad. Y hasta el momento se ha procedido a la catalogación de manuscritos de obras, por ejemplo, de Francesc Eiximenis, de San Vicente Ferrer, de Francesc de Pertusa, que hablaremos un poquito más hoy aquí, y, por supuesto, siguiendo la normativa internacional de descripción código-lógica ya utilizada en el propio archivo de la catedral. Como ha comentado el profesor Gregori, la totalidad de los manuscritos que estamos inventariando en el marco de este proyecto se custodian en el archivo biblioteca de la Catedral de Valencia, que a grosso modo, en líneas generales, contiene 427 manuscritos producidos alrededor de 280 entre los siglos XII y XV y el resto, unos 150, entre los siglos XVI y XIX. Continuando todavía en la sección manuscritos, tenemos alrededor de 200 libros de coro o facistol, la mitad de los cuales proceden de la colección histórica de la institución y el resto del monasterio de San Miguel de los Reyes. Estos manuscritos pasaron a la catedral después de la desamortización decimonónica. Junto a los manuscritos tenemos los impresos, 119 incunables y alrededor de 900 ejemplares de fondo impreso, de libro impreso antiguo. Como es normal en cualquier biblioteca eclesiástica y más catedralicia, las materias de las obras son principalmente Sagrada Escritura, Biblia, exégesis, comentarios, glosas, pero también teología, libros litúrgicos, homiléticos o patrísticos, aunque también hay algunos ejemplares vinculados al ámbito de la historia, del derecho o de la historiografía. En cuanto a la procedencia de los manuscritos, en imagen tenemos unos manuscritos producidos en Francia, en el ámbito francés, en el ámbito de la zona de Aviñón. A la izquierda tenemos un pontifical de obispos, concretamente el manuscrito 119, que fue adquirido por el obispo Vidal de Blanes. Tenemos su escudo de armas en la parte inferior de este bello folio manuscrito. Fue adquirido en la ciudad de Aviñón cuando el pontificado, los papas, se encontraban en dicha ciudad, en la ciudad del Ródano. En dicha ciudad, o al menos producido por miniaturistas que trabajaron tanto en París como en Aviñón, proceden este grupo, esta colección de manuscritos que se produjeron durante el papado de los pontífices Clemente VI e Inocencio VI, entre los años 1342 y 1362, y que de ahí pasaron a la Biblioteca Pontificia de Peñíscola con Benedicto XIII, y ya tras la muerte de este en 1426, unos años después de fallecer, porque falleció en 1423, la catedral compró esta colección de manuscritos a través de un marchante, de un corredor de libros. Junto a manuscritos de procedencia francesa, el archivo conserva otros de procedencia italiana, como es este Retractatio Totius Dialectae de Lorenzo Valla, producido en la península itálica y que perteneció en su día a la familia Mercader, del cual vemos el escudo de armas debajo del escudo de los reyes de Nápoles. Junto a manuscritos franceses e italianos
tenemos otros valencianos. Es el caso del Liber Instrumentorum, manuscrito que recopila los privilegios o prerrogativas concedidas por los reyes de la Corona de Aragón a la sede de Valencia y en líneas generales a la catedral, y que fue iluminado, la decoración, la miniatura de caja, pero también la orla que vemos, fue producido por uno de los mejores talleres de miniatura valenciana de época bajo medieval, el taller de los Crespí. Concretamente se atribuye a Domingo de Atsuara, que fue yerno del creador, del iniciador de esta saga de miniaturistas, Domingo Crespí. Por supuesto, en el caso del convenio se tratará de la colección de sermones, de los sermonarios de San Vicente Ferrer, colección de manuscritos que perteneció al canónigo Guillem Serra, como bien estudió el profesor Mateo Rodrigo Lizondo, y que de ahí ya pasaron a la catedral. En origen eran 8 manuscritos, pero como pueden ver, falta el cuarto de la serie, que lo tenía en estudio José Sánchez Ibera en el año 1937, cuando falleció. En el caso concreto de los sermonarios de San Vicente Ferrer, y secundados o siguiendo las instrucciones no solo del canónigo archivero bibliotecario de la catedral, sino también del catedrático de paleografía de la Universidad de Valencia, el profesor Francisco Jimeno, intentaremos llevar a término un inventario o una descripción todavía más precisa, partiendo siempre de la historiografía que nos ha precedido, por supuesto, y que en este caso, en el caso de los sermones, es abundante. Como decía, siempre partimos de unos precedentes. En el caso general de los códices, de los manuscritos de la Catedral de Valencia, partimos del elemento de descripción tradicional elaborado por Elías Olmos, los códices de la Catedral de Valencia del año 43, y luego hay otras ediciones sucesivas, pero también de otros mucho más cercanos a nosotros, como es el caso del catálogo de los manuscritos que efectuó el profesor Jaume de Puig Oliver y Josep Pere Arnau, entre otros, de los manuscritos de Francesc Eiximenis. En cuanto a la ficha que hemos utilizado, además de la que se ha mencionado el profesor Gregori, también tomamos otra que han elaborado los profesores Mariluz Mandingorra y Vicente Pons, ya ha citado Vicente Pons, y que tiene los siguientes ítems. Además, por supuesto, del título y cronología, haremos mención de la asignatura antigua, del contenido, incluyendo el incipit y el explicit. Dentro de la colación haremos mención del soporte escritorio, medidas, tipo de pautado, de tinta, de escritura, foliación, etc. También haremos, por supuesto, buena medida de la decoración, en el caso de que la contenga, de la encuadernación. Tenemos que pensar que la mayor parte de los manuscritos que se conservan en la Catedral de Valencia fueron reencuadernados, restaurados en los primeros años del siglo XIX, cuando era canónigo archivero bibliotecario Onofre Soler. Este personaje fue durante 2 veces rector de la Universidad de Valencia, además de canónigo. Por último, haremos mención de las posibles anotaciones manuscritas que contengan estos libros, del estado de conservación de los mismos, la procedencia e historia del manuscrito, siempre que se sepa, y terminaremos con unas notas y con una bibliografía. Ahora pasamos a un caso práctico, que es... Sí, el caso práctico sería el memorial de Francisco de Pertusa, que aquí simplemente pues hemos compartido una imagen de lo que sería de la propia portada, la primera imagen del manuscrito, primera página, perdón, del manuscrito como tal, y una página aleatoria del manuscrito en sí, para que puedan ver la configuración del mismo. Y esta sería la ficha que hemos ido preparando. Esta sería la ficha que hemos ido preparando. Bueno, el título, la fecha. Y pasamos ya a los ítems o aspectos que estaba mencionando Juan Ignacio, que sería la colación, pues detallado no solamente el propio orden de los folios, sino también la numeración, si es en números romanos, si es en números árabes, etcétera, etcétera. El contenido, un breve resumen y transcripción de lo que sería la presentación del manuscrito.
La composición, escrita, por ejemplo, a una única columna entre 33 y 35 líneas, porque dependiendo de las páginas, pues puede ir variando. La escritura, que es en gótica cursiva, o si hay páginas en las cuales no hay nada escrito. También la decoración con manículas, que están señalando las partes importantes del documento. La encuadernación, que es del siglo XIX. El origen, que no consta, pero que este manuscrito en concreto es una copia del original y que, por tanto, es muy probable que el propio capítulo de la catedral lo mandase elaborar para proteger y conservar el original de mano del propio Pertusa, la asignatura anterior, la actual, el idioma, el estado de conservación, que es bueno a excepción de algunos márgenes laterales que están manchados o algunas galerías producidas por xilófagos en algunos folios, y también la parte de la bibliografía. Por último, simplemente mencionar que en nuestro caso particular es más de trabajo de archivo como tal, y que para la propuesta de un portal, de ese futuro portal web de espiritualidad, necesitaríamos contar con la ayuda de informáticos que se ocupasen, pero aún así hemos hecho los deberes para utilizar una herramienta en concreto que podría ser factible porque es utilizada en otras bibliotecas, archivos, que sería Omeka. ¿Por qué? Porque Omeka permite introducir la catalogación y respeta estándares de interoperabilidad de objetos digitales, permite además la creación de exposiciones virtuales, y dentro de estas exposiciones podemos incluir, por supuesto, la catalogación, el documento digitalizado, partes del documento, profundizar en lo que necesitemos, etcétera, y se puede crear, por tanto, repositorio que respete los estándares internacionales de metadatos. Y simplemente por poner un ejemplo de cómo sería esta posible web de portal de espiritualidad, aquí la que hay en la biblioteca de la Universidad de Sevilla, y cómo, al clicar sobre el documento que interesa, por ejemplo, el Fuero Real de España, cómo está digitalizado al completo, además de la información de esa ficha que, por supuesto, estaría al alcance de cualquier investigador. Con ello finalizamos y solamente resta dar las gracias por la atención. Ahora creo que me podéis ver y escuchar. Muchísimas gracias, Joan Ignasi, Rubén, por esta presentación. Enhorabuena por ella también. Vamos a seguir con esta ronda de comunicaciones y a continuación, perfecto, creo que ya se está cargando la presentación. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación. En este caso me corresponde a mí también hacerlo, dar un rostro nuevo a este congreso y a esta tarde. Es la comunicación titulada El Colegio Imperial de Madrid, de la tradición a la innovación. Está desarrollada por Enar Pizarro Llorente, doctora en Historia Moderna por la Universidad Autónoma de Madrid, profesora propia agregada del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad Pontificia de Comillas, miembro del Instituto Universitario La Corte en Europa y que es perteneciente a la Universidad Autónoma de Madrid. La que va a ser responsable de esta presentación va a ser Elisa María Pérez Avellán, doctoranda de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas. Ella es graduada en Historia y máster en Formación del Profesorado, colaboradora en proyectos de investigación relacionados con las humanidades digitales en la Universidad Pontificia de Comillas. Tiene la palabra, por lo tanto, adelante con esta presentación del Colegio Imperial de Madrid, de la tradición a la innovación. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la organización del Congreso y por darnos cabida. Como ya ha comentado, el proyecto que les venimos a presentar está dirigido por la profesora Enar Pizarro Llorente. Bueno, el proyecto se enmarca dentro del contexto de las humanidades digitales, como hemos ido pudiendo observar, ¿no? y ver a lo largo de estos días. La era digital y la cuarta revolución industrial ha producido una importante transformación en la gestión y difusión del patrimonio bibliográfico, pudiendo disponer de la documentación de manera digitalizada, así como se ha visto favorecida su accesibilidad. Este trabajo permite posteriormente introducir nuevas metodologías de análisis que facilitan la detección y comprensión de modelos o patrones que antes eran más complicados de percibir. Sin embargo, para que se pueda acometer todo ello, es necesaria una correcta clasificación y estructuración de las bases de datos, tanto para la gestión como para la posterior transferencia del patrimonio documental. Asimismo, todo este panorama ofrece una revitalización de los estudios humanísticos. Entonces, en estas coordenadas es en las que se enmarca el proyecto. El Colegio Imperial
unas simples coordenadas históricas que demuestran y reflejan la trascendencia e importancia que tuvo el Colegio Imperial a lo largo de la historia. Bueno, en primer lugar, el Colegio Imperial fue fundado por la Compañía de Jesús en la segunda mitad del siglo XVI bajo el nombre de el Colegio San Pedro y San Pablo. La emperatriz María de Austria, quien mantenía una estrecha relación y colaboración con la Compañía de Jesús, dejó en herencia una gran cantidad de rentas y gracias a su apoyo, en 1609, el colegio pasó a denominarse Colegio Imperial. Posteriormente, Olivares encontró en el colegio la institución adecuada para llevar adelante la reorientación educativa de la nobleza, proyecto que se integraba en todo un plan de reforma de la monarquía. En consecuencia, tras una serie de negociaciones, en 1625 se crean los estudios reales dependientes del Colegio Imperial. 100 años más tarde, ya bajo el reinado de Felipe V, se reimpulsará la institución por medio de la creación en 1725 del Real Seminario de Nobles para la formación de la nobleza. Es decir, el Colegio Imperial a lo largo de su historia contribuyó al desarrollo, aplicación y dinamización de la propuesta formativa y humanista de los jesuitas, cuyo documento culme, ¿no?, y el más característico es el de la Ratio Studiorum de 1599. Este documento fue el resultado de un largo proceso de reflexión y práctica pedagógica. De hecho, desde 1540, que se funda la Compañía de Jesús, hasta 1599 no se produce la aprobación de este documento, es decir, casi más de 50 años. En él se sintetizaba la experiencia educativa acumulada en medio siglo. La Compañía supo diseñar una novedosa propuesta pedagógica que buscaba formar a los estudiantes conforme al ideal de la elocuencia perfecta, que consistía no solo en el dominio de las materias, sino en razonar, argumentar y comportarse desde la armonización de la virtud cristiana con las letras. El currículo propuesto conseguía aunar el humanismo con la tradición escolástica medieval. El estudio de las lenguas clásicas permitía profundizar en la literatura de tradición humanista, pero también en los textos de Aristóteles, fundamentales en la tradición escolástica. Asimismo, el uso de escritos de carácter político y moral de la antigüedad ayudaba a los estudiantes en su crecimiento político y social. Y esto es muy importante porque a través de esta propuesta educativa no solo se deseaba que los jóvenes adquirieran conocimientos teóricos y religiosos, sino que también fueran capaces de desenvolverse social y cívicamente. De hecho, aquí es un poco pequeña, pero bueno, es un detalle gráfico de una de las obras de las que les hablaré a continuación, que está disponible en los fondos de la biblioteca, en donde se ponen los pilares básicos y los pilares formativos del seminario de nobles. Ven que están aprendiendo, bueno, pues esgrima, equitación, se trabajaba la oratoria, etcétera. En definitiva, para que pudieran, como he dicho, desenvolverse social y cívicamente. Ahora bien, toda la recuperación de este patrimonio inmaterial a través del patrimonio documental consideramos que enriquecerá notablemente los estudios en historia de la educación, pudiendo ser una ayuda para responder con competencia a los actuales retos educativos, evitando caer de este modo en dinámicas o actitudes novólatras que tienen tras de sí el pernicioso razonamiento de sustentar la calidad de la innovación educativa en su novedad y no en los resultados que aportan las ciencias de la educación, entre las que se encuentra la historia de la educación y la pedagogía. En definitiva, el colegio no solo se trató de un centro de enseñanza, sino que también se constituyó en un importante foco de difusión y producción cultural. Fueron numerosas las representaciones teatrales que se realizaron en el teatro jesuítico, seguro que todos ustedes lo conocen. Y es que gracias a que dentro del propio proyecto pedagógico se impulsaban y contemplaban este tipo de actividades. Además, a través del teatro y las recitaciones, a la vez que se contribuía a la formación integral de los alumnos, se daba a conocer a la ciudad la labor que los jesuitas desarrollaban, lo que ayudaba también a la reputación de la institución. Uno de los vestigios en donde se refleja con claridad el impulso y la dinamización cultural que supuso el colegio fue la biblioteca, la cual hasta el siglo XVIII era una de las más importantes de la villa madrileña. Igualmente, el colegio fue nexo entre el poder, el púlpito y el pueblo, entre el centro y la periferia. De hecho, muchos de los jesuitas que trabajaron en dicha institución fueron predicadores reales. Algunos de los más conocidos son Jerónimo de Florencia, Francisco Aguado, Agustín de Castro o Manuel de Nájera, entre otros.
A pesar de la relevancia de este establecimiento, en las últimas décadas no ha sido objeto de un estudio sistemático y de aquí es donde también se incardina nuestro proyecto. Y es que en esta línea el trabajo más completo al respecto fue el elaborado por José Simón Díaz en 1952 o en relación con su biblioteca la tesis doctoral de Aurora Miguel Alonso en 1992, discípula de Simón Díaz. Entre los legados del colegio destaca el patrimonio, como hemos dicho, documental. En la Universidad Pontificia Comillas disponemos de un extraordinario fondo antiguo, comprendido entre los siglos XVI y XVIII, y de estos aproximadamente unos 450 registros corresponden a jesuitas que trabajaron en el Colegio Imperial. Las bibliotecas, en la tradición de las universidades y de las instituciones de la Compañía, siempre tuvieron una gran importancia. De hecho, en las constituciones de la Compañía de Jesús se recoge que todos los colegios procuren tener una librería general. Tampoco faltan alusiones a esta en la Ratio Studiorum. Este cuidado e impulso que se dio a las bibliotecas en todos los centros educativos de la Compañía evidencia el que si la Academia desea abrazar las periferias culturales y sumergirse en la profundidad del saber, ha de contar con un espacio en el que custodie el patrimonio escrito de todos los que nos han precedido, para seguir construyendo el conocimiento a partir de este. Sin embargo, actualmente el público tiende a consultar más las fuentes digitales y el patrimonio bibliográfico que encontramos, los libros, pues no se suelen consultar con tanta asiduidad. Por ello, también este proyecto quiere contribuir a la revitalización del estudio y consulta de dicho patrimonio. Han sido 3 fases la del proyecto. La primera ha sido la localización de estas obras en el fondo antiguo de la biblioteca. Para ello se partió del índice onomástico que proporciona el estudio de Simón Díaz. Posteriormente se realizó una búsqueda sistemática en todos los catálogos de la biblioteca. Y en la segunda fase se trabajó en la clasificación, contando con la colaboración de un grupo de alumnos. Y es que este proyecto también está insertado en un proyecto de innovación docente, queriendo trabajar las humanidades digitales y estas competencias también con el alumnado de diversas titulaciones. Con ellos se trabajó en la elaboración de las fichas bibliográficas que les presentaré a continuación. Y por último, la difusión. Se está creando el portal web y que está destinado para la investigación y también para que se pueda utilizar en la docencia. Bien, aquí en la parte superior pueden encontrar un extracto de la base de datos en la que trabajaron los alumnos, en donde se han clasificado y en las que hemos estado trabajando todas las obras y todos los autores. El objetivo también es que, en el caso de los alumnos que colaboraron, es que se familiarizaran con trabajos bibliográficos y catálogos existentes. Por ejemplo, consultar la obra de Samer Vogel, el Diccionario Histórico de la Compañía, o los catálogos de la Biblioteca Nacional, de la Real Academia de la Historia, de la Biblioteca Nacional de Francia, entre otros. Como pueden observar, en la parte de la ficha, al abajo aparece un enlace al ejemplar digitalizado. Y es que otra de las finalidades era que se pudieran recuperar y localizar todas las obras que se encuentran digitalizadas. Uno de los beneficios de las humanidades digitales, tal y como se ha mencionado y se está mencionando a lo largo de estas jornadas, es la mejora de la accesibilidad al patrimonio bibliográfico. Sin embargo, muchas veces su existencia, el trabajo se desconoce. Por ello, una de las cuestiones que se tuvieron en cuenta fue el señalar y difundir este trabajo realizado por otras instituciones. De este modo, el proyecto se inserta dentro de una cultura y dinámica de cooperación y colaboración. Bueno, se facilita, por tanto, detalles de las obras a medida que se vayan estudiando con mayor detalle, valga la redundancia, se irán introduciendo. Y por otra parte, se están elaborando también las fichas correspondientes a los autores, incluyendo una serie de datos de carácter biográfico, como puede ser su entrada a la compañía, los últimos votos, y se incluyen una serie de referencias bibliográficas para que todo aquel que esté interesado en conocer al jesuita en cuestión, pues pueda disponer de una bibliografía. Y por último, el enlace a sus obras, es decir, que pueda acceder también a todas las obras del autor que se encuentran en la biblioteca. En definitiva, este proyecto, enmarcado en las humanidades digitales y la innovación docente, ha posibilitado la mejora de la transferencia del patrimonio bibliográfico de la universidad, la introducción del uso de este en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la creación de una base de datos que facilita el inicio de un estudio sobre el Colegio Imperial.
Todo ello permite revitalizar los estudios de las humanidades. Y asimismo, esta metodología de trabajo ha permitido concretar e impulsar principios pedagógicos como la interdisciplinariedad y el uso de las herramientas informáticas en la enseñanza, enmarcándose en los principios del nuevo Real Decreto que regula las enseñanzas universitarias en España. En definitiva, el Colegio Imperial de la tradición a la innovación, conocer y comprender el pasado para innovar con sentido. Muchas gracias, Elisa, por la comunicación. Y aprovecho para ir presentando a la siguiente comunicación, titulada Las fuentes inéditas en la investigación histórica dentro del campo de las mentalidades, el uso de los archivos eclesiásticos y civiles en los siglos XVI y XVIII, a cargo de Pablo Iglesias Aunión, que él es diplomado en Magisterio por la Universidad de Extremadura, es graduado en Ciencias Religiosas por el Instituto Superior de Teología de Pamplona, licenciado en Filosofías y Letras, Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura y licenciado máster en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es asimismo profesor de enseñanza secundaria y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santa María de Guadalupe, en Badajoz. Y además actualmente está realizando una tesis doctoral en Historia. Como decía, buenas tardes. Bueno, y ante todo, darles las gracias. Darles las gracias, bueno, no sé, a ver, ahora. Darles las gracias a ustedes por esta oportunidad de poder trasladar el campo de las fuentes inéditas, es decir, el campo del mundo de la archivística, tanto en el terreno eclesiástico como en el terreno civil, a un modelo de investigación, a un modelo de estudio tan complejo como es el tema de las mentalidades. Decían los clásicos que las sociedades tradicionales podrían muy bien prescindir de la escritura. Luego la sociedad occidental medieval vino a estar en desacuerdo con esto y bueno, el mundo grecorromano también llegó a aportar que junto a la escritura era muy importante la oralidad y ahora la digitalidad. Claro, escritura, oralidad, digitalidad trasladada al mundo de las ideas, al mundo de las mentalidades, pues en un principio suena como un poquito extraño. Es decir, mi pretensión o la pretensión desde el campo en el que estamos estudiando a través del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura es ver de qué manera el comportamiento del hombre a lo largo de los siglos de la Edad Moderna, de los 3 siglos del periodo moderno, pues pueden ser perfectamente analizados y estudiados desde una documentación que hoy en Extremadura se aporta de manera muy interesante porque está digitalizada no solo a través de lo que es el tradicional portal PARE, sino desde muchos archivos eclesiásticos y civiles. Esta historia de la mentalidad, que ocupa terrenos tan complejos como el de la religiosidad popular, hace que nos propongamos una nueva metodología que en muchos lugares, como Inglaterra o Francia, y ahora ya España, se van indudablemente incorporando para que podamos, bueno, pues tener una amplia referencia también bibliográfica. Las primeras ideas expuestas nos llevan, por lo tanto, a desarrollar pues, conjuntos de estudios que van todos dirigidos al saber del pueblo, pero no al saber sobre el pueblo, sino el propio pueblo, cómo se expresa en el campo de las mentalidades, en el campo de la religiosidad y la piedad popular, especialmente aquí en Extremadura, estudiado a través de sus diferentes diócesis, Mérida, Badajoz, Coria, Cáceres, Plasencia, algunas de las diócesis con núcleos importantes que llegan a ser primeros terrenos de ocupación y de población cristiana, y esa expresividad a través de las cofradías, ¿no? Bien, se puede perfectamente con esta documentación, que insisto, está prácticamente en estos momentos terminando en muchos archivos de digitalizarse, se puede hacer un estudio en el que hacemos ese saber del pueblo al que hacía referencia anteriormente y enfrentar esos dos tipos de religión.
la religión elitista, una religión que reflexiona, que adoctrina, que tiene una claridad de ideas, que es capaz de matizar, de criticar, pero que es practicada por una minoría, a estas otras, que es la religiosidad popular, que nace de estas fuentes que guardan nuestros archivos como un gran tesoro, donde podríamos decir aparece esa oscuridad, esa ignorancia, esa inocencia, esa incapacidad crítica y esa superstición que cuando llega el siglo XVIII, y aquí son muy ricos los documentos archivísticos sobre ello, incluso desde la propia corona y la iglesia se intentan, podríamos decir, corregir, dando incluso una imagen casi errónea de que el siglo XVIII fuera un siglo que iba contra la religión. Deducimos, estamos en la defensa de la teoría de que fue más un siglo de corrección de la religión. Tiene una enorme importancia, obviamente, las fuentes, desde lo eclesiástico hasta lo civil, desde archivos parroquiales hasta archivos de carácter con fuentes administrativas y protocolarias, donde, insisto, todo ello ha avanzado de una manera tan rápida que hoy, gracias a esta digitalización de los archivos en Extremadura, podemos desde casa tranquilamente trabajar temas como el de las mentalidades con cuadros documentales, por ejemplo, sobre el comportamiento del hombre a través de las cofradías, fíjense, a través de un amplio conjunto de documentos, desde los libros de reglas u ordenanzas hasta interrogatorios de la Real Audiencia, hasta estudiar el comportamiento mental del hombre ante la muerte, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo de algunos de los trabajos realizados para que bueno, nos podamos hacer una idea del volumen documental al que se tiene acceso y de la cantidad de información sobre la que podemos trabajar, de tal manera que toda la edad moderna, estudiada, por ejemplo, solo desde el punto de vista de las cofradías, para llegar al terreno de las mentalidades, para llegar a la idea de que se puede estudiar una amplia documentación que hoy está en nuestros archivos digitalizada, nos aporta un conocimiento del comportamiento socio-religioso con carácter autónomo, con una facilidad de expresión en el mundo moderno y sobre todo especialmente con una referencia a este fenómeno de la piedad y de la religiosidad popular. Como se pueden imaginar, podríamos estar hablando pues largo y tendido de todo ello, pero sobre todo incidir como conclusión final, y creo así además poder ajustarme al tiempo, de que gracias, Extremadura tiene una dispersación de archivos, sobre todo eclesiásticos, muy grandes, pues digo que gracias a este proceso de digitalización uno puede estudiar este fenómeno que está, si me permiten la expresión, está un poquito en paños menores, ¿no? Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias. Espero que bueno, pues haya podido servir, aportar un poquito desde aquí, desde esta tierra extremeña, nuestro conocimiento y nuestro interés, porque, vuelvo a repetir, escritura, oralidad, mentalidad y digitalización vayan de una misma mano. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por ajustarte al tiempo y por supuesto por tu comunicación. Vamos a continuar y en este caso les tocaría a Renan Mariño de Castro y a Carlos Fabio Andrade con una comunicación titulada Un corpus textual para la investigación con archivos personales. Mejora OCR de la colección CP-Doc. Mientras voy presentándoles a Renan primero, que es doctorado en Ciencias de la Informática, analista de documentación e información y profesor titular del programa de posgrado en Historia, Política y Bienes Culturales. Carlos, por su parte, es graduado en Informática por la Universidad Estadual de Londrina y estudiante de iniciación científica en el proyecto Constitución de un corpus de investigación, un estudio de caso en la colección del CP-Doc. Así que, cuando quieran. Boa tarde, também desculpa o transtorno com a informática, né? O objetivo nosso, então, é apresentar o nosso trabalho em relação a uma pesquisa que fizemos ali no CP-Doc, né? Aqui na Universidade.
Aqui nós temos o CPDOC, ele é um centro de pesquisa de história contemporânea aqui no Brasil, e ele já tem um grande acervo digitalizado. Então, o problema que a gente encontrou lá foi tentar encontrar novas temáticas nesse acervo que não estavam necessariamente dentro dos metastados, né? Encontrar novas temáticas a partir dos dados não estruturados. A gente tem um volume gigantesco de documentos digitalizados, e o pessoal, os usuários do acervo, geralmente eles se prendem nas temáticas que os metastados apontam, né? E a ideia nossa era como que a gente consegue extrapolar um pouco disso a partir do dado não estruturado. Nós aqui, o pessoal usa muito essa ferramenta Voyantus como entrada dos documentos para extrair algum tipo de informação. Só que lá na nossa documentação, grande parte está em PDF, e a gente não consegue dar entrada nessa ferramenta com imagens e nem arquivos em PDF. E a gente precisava, de alguma forma, extrair os dados dos PDFs para dar entrada numa ferramenta parecida com essa, né? Aqui tem só um problema que geralmente acontece, então quando você tenta trabalhar com uma imagem PDF ou uma foto, uma imagem PDF, o software ele aponta um erro, né? E aí a ideia principal era tentar contribuir, então, com a exploração dessas fontes que a gente tem lá dos arquivos pessoais. E a gente queria algum método para fazer extração dos textos desses documentos digitalizados. E a partir da extração desse texto, criar um corpus para dar entrada nessa ferramenta. Aqui só um pouco o conceito de imagem, né, eu sou da área de TI, né, então não é parte de humana, mas para nós a gente trabalha com o conceito de imagem como sendo um eixo de X, Y na tela do computador. Isso não é muito relevante no momento. O importante para nós ali é o seguinte: à esquerda aqui eu tenho uma imagem antes de eu fazer a limerização dela, e aqui à direita eu tenho depois de tratada. O que significa isso? Eu consigo, com essa técnica, segmentar o fundo da imagem com o texto, né? E como na documentação lá do CPDOC, boa parte dos PDFs, do documento digitalizado, não tem boa qualidade, eu preciso fazer algum tipo de tratamento anterior para poder extrair o texto usando uma ferramenta de OCR, por exemplo, né? Então, aqui, no método que a gente usou, o primeiro passo, eu tratei as imagens de forma a segmentar o fundo do texto. E se olhar aqui no gráfico no programa, você percebe claramente essa segmentação. Eu tenho o eixinho aqui, eu tenho separado em grande pedação lá. Nós usamos o OCR, né, que é uma tecnologia que vai permitir reconhecer os caracteres de forma automática. Eu usei uma biblioteca dentro do Python chamada Tesseract para fazer a extração do OCR a partir dessas imagens tratadas, né? Então, eu fazia a leitura desse PDF, importo ele para dentro do meu script, e a partir dali eu consigo fazer a extração dos textos. E a partir do conjunto de texto que eu dou como entrada, eu crio um grande corpo, né? Por exemplo, eu trabalhei com 162 documentos, como exemplo, né? Eu consigo dar entrada nesses 162 documentos de forma automática dentro do meu script. O software, ele traça essas 160 imagens, tratou essas 160 imagens, depois ele extraiu o texto dessas 160 imagens e criou um corpus para que eu desse entrada na ferramenta que o pessoal lá da parte de história usa para tentar extrair essas novas temáticas de pesquisa. Aqui é só um pouco de contexto, não sei o quê. Assim, aqui é um detalhe importante em relação às imagens que a gente trabalhou lá, né? Boa parte das imagens que eu tenho, que seria os PDF ou as fotos, né, os JPEG, elas estavam nessa resolução de entre 8 e 24 bits e de 100 a 300 dpi, né? DPI. Que dificulta um pouco o trabalho. Deixa eu achar a carinha dela aqui, que é mais fácil da gente... Bom, então, isso daqui é um exemplo de uma imagem que a gente tratou.
ainda com uma qualidade razoável. Então, eu tenho aqui uma dificuldade com o fundo, e depois que eu faço o tratamento da imagem, que é aquela parte da dimerização, eu separo o fundo do texto, fica mais fácil de eu fazer a extração do conteúdo depois. Tá vendo? Eu tenho um outro exemplo de um documento um pouco mais, uma qualidade um pouco pior, né? Mas mesmo assim eu ainda consigo melhorar a qualidade das letras, né? E isso facilita depois o processo de extração lá do CL. Aqui também já é a extração, né? Eu tenho, depois que eu fiz o tratamento da imagem aqui, eu tirei o fundo, segmentei, trouxe o texto para frente, e aqui eu consigo extrair e colocar de maneira digitalizada, só, na verdade, com texto puro, né? Eu consigo trazer aqui como texto puro, que facilita a entrada no meu software de análise. Aqui o exemplo do outro documento, né? Então, aqui já, nesse texto, eu trabalhei com língua portuguesa, com uma letra cursiva, né? E ele conseguiu fazer uma extração razoavelmente bem. E aqui eu já tenho em língua inglesa, um texto um pouco, com uma qualidade um pouco inferior, mas mesmo assim ele ainda conseguiu fazer uma extração com uma qualidade usável, né? Desses documentos, desse conjunto de documentos, eu criei para nós o corpus pessoal, que é esse conjunto de arquivo. Esse conjunto de arquivo é a entrada para a ferramenta de análise do conteúdo, né? Ele vai dar entrada do Voyantus e vai trazer para nós esse resultado. Então, eu consigo, a partir daqui, encontrar outros temas, além do que eu já tenho estruturado. Porque esses documentos que eu apresentei aqui, ele já tem tudo estruturado dentro do acervo digital do CPDoc, né? Então, os metastados estão lá e o pessoal já consegue trabalhar a partir disso. A ideia nossa era tentar extrair novos temas, né? E usando essa ferramenta do Voyantus. A nossa maior dificuldade era justamente conseguir dar entrada dos PDFs e dos arquivos JPEG para dentro dessa ferramenta para fazer a extração. Então, nós conseguimos, assim, de forma geral, contribuir com essa criação de novas temáticas, né? E como trabalho futuro, a ideia é que a gente consiga, a partir de... Porque hoje eu tenho um script desenvolvido em Python, sem uma interface gráfica amigável, né? E ele que faz a extração, ele faz o tratamento da imagem, a extração do texto puro e a criação do corpus de maneira automática. Num clique ele faz isso. Só que ainda é um script. Então, a ideia é que a gente consiga fazer uma interface web e disponibilizar essa interface web para os usuários lá do acervo. Eu acredito que é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muchas gracias. Vamos a seguir. Y en este caso, el siguiente comunicante es Edmundo Andrade Romo, que es profesor doctor e investigador del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Estudió la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad de Guadalajara, un curso de posgrado en Cultura Latinoamericana en Matanzas, Cuba. Es asimismo doctor por la Universidad de Oviedo y aborda el estudio del patrimonio cultural regional como línea de investigación. Actualmente es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Análisis Regional y Turismo y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su comunicación versará sobre el acceso digital de la producción poética local. Así que, cuando quiera. Bien, buenas tardes. Bueno, la presentación, hay que aclarar que este título de acceso digital de la producción poética local, estamos hablando de Puerto Vallarta, un destino turístico internacional en Jalisco, México, y básicamente centrado en el siglo XIX. A manera de introducción, podemos decir que hay tres conceptos o rubros que debemos de destacar, que recientemente lo inmaterial ha tomado mayor presencia en los estudios sobre el patrimonio cultural a nivel mundial. Prueba de ello, pues, es este congreso. La etnoliteratura, a su vez, permite la recuperación y estudio de bienes culturales intangibles como los mitos, las leyendas, los cantos, los rezos, los poemas, las ceremonias. En el caso nuestro, estamos muy interesados en los poemas y paralelamente
se ha revalorado los bienes inmateriales del patrimonio cultural, que está muy ligado esta revaloración, esta puesta en valor del bien inmaterial con la digitalización y los recursos que se nos presentan como la inteligencia artificial y la realidad aumentada. A manera de antecedentes y dentro del contexto, decir que Puerto Vallarta es una ciudad, es un pueblo que se funda hace un poco más de 100 años, relativamente es muy nuevo, se funda en 1851, y para que todos los que nos siguen, los que nos escuchan, tengan una idea, la educación primaria o básica inicia en 1902 y pasa de estar en manos de la Iglesia Católica al Estado mexicano en 1928, esto por consecuencia de la Revolución Mexicana, y el primer teatro de la ciudad se edifica en 1922, ya en algunas comunicaciones anteriores se vio la importancia que tiene el teatro en las ciudades, lo mismo pasa en Puerto Vallarta, y la primera imprenta en Puerto Vallarta se instala en 1926. También, como se ha dicho aquí, la importancia de dejar el documento impreso. Bueno, el objetivo pues es recuperar toda esta producción poética de Puerto Vallarta que nos hemos visto muy asombrados en términos de que pensábamos que era poco la producción poética, pero bueno, ya adelante vamos a demostrar o ilustrar cómo se ha comportado esta producción poética local de un pueblo que durante casi la mitad de su vida se ha dedicado al turismo. Y bueno, esta recuperación para poder ponerla al consumo de la población de manera gratuita, es decir, que haya un acceso a través de la misma Universidad de Guadalajara. Bueno, en términos metodológicos, estamos utilizando el enfoque cualitativo etnográfico, estamos realizando entrevistas semiestructuradas y registros fotográficos. Como se ve en la lámina, estamos recuperando de antiguos periódicos y donde se publicaba el poema, pero también tenemos que recuperarlo de la población a través de la entrevista. El área de estudio, pues, es el municipio de Puerto Vallarta. Y bueno, dentro de los resultados, de los primeros resultados o avances de la investigación, dado que el proyecto inició en enero de este año, de 2023, hemos identificado y hemos realizado la consulta bibliográfica de 52 libros locales que refieren o dan información de algunas escritores o personas que escriben poesía, poemas prácticamente. Así también hemos identificado a 76 posibles informantes, de los cuales ya hemos entrevistado a 35. Como parte también de los resultados y de las características del fenómeno poético en el tiempo de Puerto Vallarta, que, insisto, un poco más de 100 años, bueno, encontramos tres sesgos temporales: aquellos que nacieron antes de 1900, aquellos nacidos entre 1900 y 1949 y los nacidos entre 1950 y 1999. ¿Qué es la característica de estos periodos o de estos segmentos de los que escriben o escribieron poesía durante estos periodos? Que los primeros, los nacidos antes del 900, era más la oralidad. Ya decía un ponente anterior, esto de la oralidad, la escritura
y la edición con relación a las mentalidades. Acá nosotros estamos más a la producción poética y detectamos a 6 personas que tienen que ver con el fenómeno poético, pero sobre todo desde la oralidad, es decir, declamaban poesía, no necesariamente la escribían, por lo tanto no había autoridad, no había autoría de estos poemas, simplemente los declamaban. Entre el 900 al 949 son aquellos que ya escriben poemas y por tanto autores de los mismos. Hemos encontrado 15 escritores, ayer ya detecté uno más, de los cuales tenemos más de 500 poemas y de los mismos 150 han sido recuperados, es decir, cuando hablamos de recuperados queremos decir que están en estado manuscrito o mecanografiado, pero no impresos o editados en alguna publicación, están en el acervo familiar. Ya pudimos tener recuperación de los mismos a través de la fotografía y 350 sí fueron identificados. Esto es una aproximación. Cuando digo identificado nos referimos a que los autores nacidos en este periodo lograron conjuntar sus poemas en alguna monografía o alguna edición, pero ya publicada. Y los nacidos entre 1950 y 1999, ellos ya cuentan con poemarios, son más de 50 poetas identificados, más de 35 poemarios y lo que más o menos nos da 1000 poemas. Estos últimos ya podemos tener acceso mucho más fácil. Por lo tanto, la idea de un producto esperado es, este primer producto es la elaboración de una antología poética digital con la selección de poemas, no todos, pero sí la gran mayoría de los poemas recuperados o identificados de los escritores nacidos entre 1900 y 1949. ¿Por qué este segmento? Porque los anteriores era meramente oralidad, entonces ahí no tendría sentido porque no hay autoría, y los posteriores, los nacidos a partir de 1950, ellos sí lograron hacer poemarios y estos se consiguen actualmente. Entonces, este periodo de 1900 a 1949 son al menos 15 poetas o escritores que no lograron escribir los manuscritos a máquina mecánica o periódicos de la época que publicaron sus poemas. La otra idea, bueno, es hacer un libro con esta recopilación y el segundo producto que lamentablemente no pudimos reproducir aquí, pero es la reproducción de los poemas recuperados del periodo de 1900 a 1949 a través de la inteligencia artificial. Es decir, pasar de la escritura a la voz y a la imagen a través de la inteligencia artificial. Estos son dos casos que ya hicimos del primer poema de 1938 localizado en Puerto Vallarta y el segundo poema que está fechado en 1949, que también ya lo tenemos en inteligencia artificial con voz e imagen. Finalmente, a manera de conclusiones, podríamos decir que a 5 meses de iniciada la investigación ya podemos presupuestar que hay material suficiente para elaborar un primer documento que permita, de manera digital o digitalizado, pero que permita el acceso libre e inmediato en la plataforma web de la misma Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa. Bueno, lo otro que creemos que fue importante el haber emprendido esta pequeña investigación, porque estamos recuperando documentos que de no haber sido intervenidos se estaban perdiendo, se estaban destruyendo en
los archivos familiares. Entonces, se dio un fenómeno bastante interesante de que las mismas familias se han unido o han participado en este proyecto recuperando el material de sus propios familiares ya fallecidos, obviamente. Y por último, obviamente vamos a requerir en una segunda etapa el análisis y la crítica literaria para poder ya entender el fenómeno literario local de principios del siglo XX en Puerto Vallarta. Pues básicamente es todo lo que hicimos para esta presentación y a 6 meses de iniciada la investigación creemos que vamos muy bien. Agradecer a todos los organizadores la oportunidad que nos brindan para poder compartir esto que hemos expuesto el día de hoy, y no me queda más que agradecer y esperar que el próximo año poder presentar los resultantes faltantes. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Muchísimas gracias por la aportación. Vamos a continuar con las siguientes comunicaciones, y en este caso es el turno de Memoria, Filología y Archivo hacia una edición del epistolario inédito del poeta Luis Rosales, a cargo de Carla María Juárez Pinto, que es doctoranda investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filología Española de la Universitat de Valencia. Premio extraordinario de grado y premio a la excelencia académica concedido por la Generalitat Valenciana. Actualmente realiza una tesis sobre el poeta granadino Luis Rosales con el título La palabra del alma es la memoria, estudio y edición del epistolario inédito y los ensayos críticos de Luis Rosales. Es asimismo cofundadora y codirectora de la revista cultural de estudiantes de la Universidad de Valencia, Parnaso. Así que cuando quieras. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación a Rubén y al profesor José Antonio y a la profesora Peirats por su disponibilidad, y sobre todo gracias por haber aceptado mi propuesta para participar en este congreso. Y bueno, el título de mi comunicación es Memoria, Filología y Archivo hacia una edición del epistolario inédito del poeta Luis Rosales, que conforma uno de los ejes de mi tesis doctoral, que está dedicada enteramente a la figura de Luis Rosales. Así que, pues para empezar, me gustaría presentarles muy básicamente quién es Luis Rosales. Aunque se trata de una figura muy conocida en el ámbito de la literatura española, creo que es importante dar como unas breves notas para que podamos contextualizarlo. Repite en muchas ocasiones Luis Rosales la siguiente frase: me llamo Luis Rosales, soy poeta y he nacido en Granada. Una descripción muy sencilla que cada uno de nosotros, modificando un poco los atributos, podríamos crearnos. Pero a la vez que sencilla, esta apreciación es total, como a él le gustaba llamar a su propia poesía, poesía total. Y lo es porque encierra dos de los aspectos más importantes de su vida: su nacimiento en Granada y su condición de poeta. Uno puede renegar de muchas cosas en su vida, pero nunca de su origen y de su vocación. Y justo eso le pasa a Luis Rosales. Nació el 31 de mayo de 1910 en Granada, en el seno de una familia católica, donde transcurre su infancia y donde permanecerá hasta irse a Madrid para estudiar la carrera de Filosofía y Letras. Allí en Granada comenzará sus primeros pasos en el ambiente literario de la época, de la mano de su gran amigo Federico García Lorca y de Joaquín Amigo, ambos asesinados en el mismo mes del mismo año por los dos bandos de la Guerra Civil. Este hecho, además de no haber podido hacer nada más por salvar a Lorca, que se escondió en su casa huyendo de los sublevados, ya que Rosales tenía varios hermanos falangistas, este hecho hizo que Rosales quedase inmerso en un desengaño vital y una concepción escéptica sobre la política de la que jamás supo desprenderse. Durante la posguerra, Luis Rosales se consolidó como uno de los grandes escritores de la llamada Generación del 36, y en 1949 publica el poemario que se ha considerado su mejor obra, que es La casa encendida, un libro que sin romper con los avances formales del vanguardismo, de la promoción del 27, inauguró una nueva línea rehumanizada en la poesía española que tenía como referentes el ahondamiento existencial de Miguel de Unamuno y la temporalidad machadiana. A partir de ahí,
Luis Rosales formó parte de las grandes empresas de la posguerra española. Fue elegido en 1962 como académico de la lengua, donde desarrolló gran parte de su producción crítica. Participó en la creación de la revista Escorial, fue miembro del llamado Grupo de Burgos, junto a sus grandes amigos Leopoldo Panero, Luis Felipe Vivanco y Dionisio Ridruejo, y más tarde dirigió el Instituto de Cultura Hispánica. Además, en 1982 fue galardonado con el Premio Cervantes. Por todo ello, Luis Rosales representa un momento crucial de la historia de la literatura española porque conoció de primera mano a los escritores más importantes de cada una de las generaciones del siglo XX. Es por este motivo por el que mi comunicación y, en último término, mi tesis doctoral pretende volver la mirada sobre un poeta cuya vida y obra nos dan las claves para entender la evolución de la poesía española en el siglo XX y las redes culturales que se formaron en torno a su figura. Y en ese sentido, su epistolario personal es, en nuestra opinión, uno de los grandes tesoros conservados en el Archivo Histórico Nacional. Mañana, por cierto, hay una comunicación de un ponente invitado sobre el Archivo Histórico Nacional que estoy deseando escuchar porque estará muy relacionada con mi tema. Entonces, bueno, pasando ya al tema del archivo personal de Luis Rosales, me gustaría hacer un breve repaso sobre lo que supone la conservación de este archivo personal en el Archivo Histórico Nacional gracias a las humanidades digitales. Si ustedes quieren hacer una búsqueda en su archivo personal, solo tienen que remitirse el archivo al directorio Pares, Portal de Archivos Españoles, y hacer una búsqueda a través de su nombre. La familia decidió cederlo a este gran repositorio ubicado en Madrid y gracias a la ingente labor de archiveros, bibliotecarios, catalogadores, hoy podemos afirmar que una gran parte del archivo se encuentra digitalizado, a diferencia de otros escritores de la época como por ejemplo Luis Felipe Vivanco o Dionisio Ridruejo. Para la consulta del archivo de Rosales simplemente hay que meterse en esta página web, sin embargo hay algunos documentos para los que el usuario sí que debe desplazarse. La organización de este archivo es muy sencilla, está ordenado por actividad literaria, biblioteca personal, aunque una parte está legada a la Biblioteca de Andalucía. También hay una parte dedicada al Instituto de Cooperación Iberoamericana, anteriormente llamado Instituto de Cultura Hispánica, pero nos interesa tratar aquí la parte de la correspondencia, que es uno de los ejes de mi tesis doctoral. El otro gran tema de la tesis es la recopilación de los artículos inéditos de Luis Rosales, que escribió muchos de ellos siendo colaborador del periódico ABC y otros muchos los dejó por editar. Y bueno, en esta parte del archivo histórico hay más de 2.000 cartas y telegramas. Antes de comenzar con los ejemplos que les he traído, me gustaría comentarles que Luis Rosales tuvo la chispa o la agudeza, y lo digo de forma completamente irónica, de no guardar prácticamente ninguna copia de las cartas que él mismo escribía, lo que obliga a los investigadores, o me obliga a mí como persona dedicada a su epistolario, a ir buscando por los diferentes archivos de la geografía española las cartas que Luis Rosales, de las que Luis Rosales no quiso guardar copia. Afortunadamente, la búsqueda es positiva y puedo afirmar que sí hay cartas de Luis Rosales esparcidas por España. Ahora bien, la labor resulta más ardua de esa forma, pero también nos dice algo sobre el carácter epistolográfico de su correspondencia, y es que Luis Rosales no pensaba que sus cartas fuesen a ser objeto de investigación años más tarde de su muerte. ¿Eso significa algo que beneficia a la investigación? En mi opinión, esta decisión de Rosales dota a las cartas de un carácter privado y exclusivamente personal que resulta muy interesante para la investigación que estoy llevando a cabo y me gustaría que ustedes lo comprobasen. He preparado 3 ejemplos de cartas que he encontrado en su archivo. 3 las recibe Luis Rosales y 2 las escribe él mismo y comprobarán enseguida la altura e importancia de los nombres con los que Luis Rosales se carteaba. Todas ellas son inéditas y forman parte de mi tesis doctoral. En primer lugar, he seleccionado una carta de Joaquín Amigo, el poeta y profesor que les comentaba antes, muerto en la Guerra Civil, cuando los republicanos lo arrojaron por el río Tajo. Y se trata de una carta interesantísima en la que Joaquín Amigo invita a Luis Rosales a salir de Granada y a ir a Madrid a estudiar filosofía y letras en una universidad, la Universidad de Madrid, en la que en ese momento se encontraba entre las mejores del mundo. La carta no acaba ahí porque Joaquín Amigo comienza a relatarle a Rosales sus pensamientos más íntimos en relación con Dios, que serán fuente de inspiración para libros como La casa encendida.
¿Dónde estamos, Luis? ¿Qué somos? Sin límites, sin espacio, sin meta, porque hemos entrevisto la verdad. La verdad no son las cosas, sino el destino. Que nos ignoren, Luis, que nos ignoren. ¿Hay algo más? ¿Y qué es más? ¿Y tampoco somos? ¿Somos eso, Luis? Dios mío, solo Dios y que Él nos quiera. Siempre tuyo, Joaquín. La carta tiene como 5 páginas, pero les he traído solo un breve fragmento y también me ha hecho relacionarlo antes cuando uno de los comunicadores hablaba de la religiosidad popular y si en alguna investigación se puede también observar esta religiosidad popular también en el siglo XX a partir de los epistolarios. Y bueno, pues los 2 siguientes ejemplos ponen de relieve la importancia de Rosales de cómo utilizó su postura intelectual dentro del régimen para publicar y ayudar a unos y otros, como los llamaría Unamuno. Esta es una carta de Azorín en la que le solicita ayuda para publicar los libros en las redes editoriales que tenía Falange, con las que tenía contacto Luis Rosales. Les puedo leer un cachito. Mi distinguido amigo, Falange tiene una editorial o varias editoriales o una sola dividida en distintas secciones. No tengo noticias de todo esto, sé sencillamente que Falange edita libros. Llevo muy adelantada una novela que es un estudio de psicología literaria. La obra formará parte de un volumen y yo tengo interés en darlo con elegante pergueño. Y bueno, cordialmente le agradecería una respuesta y cordialmente le saluda Azorín. Después publicaría Azorín, el escritor, en esta editorial. Esta carta es muy interesante porque tras varios meses de estudio he podido reconstruir la historia final de una solicitud que le hace María Zambrano desde el exilio a Luis Rosales y esta carta está enviada desde Francia en 1965 y la carta dice, voy a leer un poquito solo para no pasarme del tiempo. He aquí que al cabo de los años me dirijo a ti y por algo hermoso, algo que constituya para mí una verdadera liberación, pues que tenía yo como una espina muy dentro el considerarme responsable de la pérdida del último Juan de Mairena. Creo que sabrás la historia, te la habrán contado, mas quiero que la conozcas por mí. Salí de España sin bagaje, 3 libros, Subida al Monte Carmelo, Tratado de las Tribulaciones y la Ética de Spinoza, unas cuartillas mías y mi ensayo a medio hacer de San Juan de la Cruz. Bueno, esta historia sigue y María Zambrano le va relatando a Luis Rosales cómo perdió el último ejemplar de Hora de España, y le pide que le ayude a recuperar este ejemplar. Y es curioso porque cuando leí la carta empecé a preocuparme porque no había carta de vuelta de Luis Rosales y entonces empecé a pensar por qué no le contestó, es que no querría ayudar a María Zambrano, me dirigí a la Fundación María Zambrano de Málaga y tampoco había ninguna respuesta allí. Y tras muchas tardes de archivo localicé un ejemplar facsimilar de la revista a la que María Zambrano se refería y en la que decía: este trozo me fue amistosamente ofrecido por el poeta Luis Rosales, que tenía un ejemplar de este número. Una historia muy interesante que habría sido complicada de reconstruir sin la presencia de las humanidades digitales. Y la última carta que quería mostrarles, esta la voy a saltar porque no me da tiempo, es una carta que rompe algunos esquemas en cuanto a la visión ideológica que se ha tenido durante muchos años de Luis Rosales en España y se trata de una serie de cartas que se mandan Luis Rosales y Pablo Neruda, que decide que quiere que sea él el encargado de publicar su obra completa en España. Fijémonos en la fecha de la carta, arriba a la derecha, 1973. Querido Pablo, te escribo unas letras de urgencia y no la carta que desearía escribirte. Ya hace muchos años que no hago nunca lo que quiero. A todo, como recordarás, pues en alguna ocasión he hablado contigo de ello, me han encargado que haga una selección de tu obra y la prologue. Tengo ilusión, disposición y casi necesidad de escribir sobre tu poesía, pero quisiera aclarar contigo unas palabras y le comenta unas palabras que le han dicho unos editores. A todo lo expuesto debo añadir, querido Luis, que por deseo expreso de Neruda se eliminará de esta selección de su obra toda la poesía que tenga un carácter definidamente político. Y Luis Rosales le pregunta, ¿esto es así? Contéstame. Obviamente, Neruda no había decidido en ningún momento eliminar la poesía de carácter político y Luis Rosales estaba sospechando de que algún editor estuviera pergeñando por ahí la opción de quitar toda la poesía de carácter político y relacionada con el comunismo. Bueno, finalmente Rosales, lidiando con todos los problemas de los editores, consigue publicar toda la obra completa de Neruda, incluida también la poesía de carácter político, en una España que en los años 70 ya estaba bastante avanzada, pero todavía se mostraba reticente ante la figura de Neruda.
Estos son algunos de los otros archivos donde he tenido que ir a buscar la información de las cartas de vuelta, el legado de Damaso Alonso en la Real Academia Española, la Biblioteca Nacional y el Archivo Cultural de la Generación del 27. Y bueno, a modo de conclusión, y como ya habrán podido comprobar desde la búsqueda del corpus de cartas hasta la revisión de diferentes archivos digitales, mi investigación está rodeada de las humanidades digitales y además planteo como última etapa la creación de una base de datos sobre la que me están dando muchas ideas las comunicaciones de estos días, dedicada exclusivamente a Luis Rosales. Decía Luis Rosales que la memoria no es un periódico atrasado. Las humanidades digitales pueden ayudarnos a actualizar esa memoria, a hacerla viva en cada uno de nosotros y a rescatar a muchos autores que, como Luis Rosales, habían quedado para la historia como una noticia de un periódico atrasado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, de verdad. Pasamos ya a la presentación de la última de las comunicaciones de esta tarde, a cargo de Lorena Córdoba, que es doctora en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, de Argentina también. Actualmente es becaria postdoctoral Marie Curie de la Unión Europea, con lugar de trabajo en el Departamento de Estudios Humanísticos de la Universidad Ca' Foscari, en Venecia. Se especializa en la etnología y etnohistoria de la Amazonía boliviana, analizando cuestiones como las relaciones de género, el parentesco y la organización social, y asimismo el impacto de los proyectos misioneros en las sociedades indígenas del Chaco argentino. En la actualidad se ocupa de analizar el rol de las industrias extractivas en la recomposición de las sociedades y paisajes indígenas de ambas regiones. Así que si está ya preparada, ya puede empezar. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciendo a los organizadores por congregarnos por un tema tan interesante y a todo el público por la paciencia de esperar hasta el final. Como dijo el colega, soy doctora en Antropología Social e investigo las sociedades indígenas en la Amazonía boliviana y en el Chaco argentino, en temas referidos a la organización social, la etnohistoria, el parentesco y el género. Y actualmente trabajo en la Universidad Ca' Foscari de Venecia con una beca Marie Curie, y me gustaría comentarles brevemente mi proyecto de investigación y cómo se relaciona el mismo con las humanidades digitales. Mi proyecto se llama Mujeres Invisibles, Historias Anónimas y Olvidadas del Boom Gomero en la Amazonía Boliviana, siglos XIX y XX. Además de comprender el 43% del territorio de un país tradicionalmente pensado como andino y de contar con un potencial de biodiversidad enorme, la Amazonía fue el escenario de una de las industrias extractivas más importantes de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Estamos hablando del caucho o goma elástica. Al igual que en otros países amazónicos como Brasil, Colombia, Ecuador o Perú, la industria boliviana se unió al boom gomero en los primeros años de 1870, cuando se comenzó a extraer la materia prima de la selva para exportarla y comercializarla de forma global. En este mapa pueden ver en el círculo rojo cuál es exactamente mi área de estudio al norte de Bolivia, donde habitan los chácobos, un grupo indígena de habla pano, con el cual trabajo hace más de 20 años y con los cuales comencé a realizar mi trabajo etnográfico para la tesis de doctorado. Allí, justamente con ellos, es que comencé a escuchar las primeras historias orales de la época de la goma, y en particular me interesé por el abanico variable de relaciones que los pueblos indígenas establecieron con el frente colonizador, llámese caucheros, viajeros, naturalistas, misioneros religiosos, militares, agentes estatales. Lo que resalta la literatura del período gomero es que la industria se propaga rápidamente por los ríos de la cuenca amazónica y que el caucho abre al mundo a la Amazonía y específicamente a Bolivia a través de la acción de grandes firmas comerciales que tenían sus sedes en Londres, Belén de Pará o Manaos. Llegaba entonces a la selva una inmensa masa de inmigrantes en busca del oro negro, que prometía cambiarles la vida. Y en efecto, circulaban historias fantásticas de enormes fortunas, hechas de la noche a la mañana, lujos exorbitantes, teatros de ópera y champán francés en medio de la selva. Sin entrar en más detalle, lo que aquí nos interesa retener es que el auge gomero no solo modificó la economía regional,
sino también las relaciones interétnicas, la demografía, la administración del espacio republicano y hasta el modo en el cual la propia selva era percibida en el imaginario nacional e internacional. Todas estas modificaciones naturalmente fueron documentadas con amplitud por la literatura del período. Sin embargo, si bien es cierto que el boom generó una suerte de explosión de información histórica, mi proyecto parte de la constatación de que todas estas fuentes están sesgadas al presentarnos un paisaje selvático y un cuadro de la industria gomera que podríamos percibir como hipermasculinizado. En efecto, el imaginario del período gomero ensalza la figura del cauchero que sostiene la bandera del progreso y vence casi solitariamente los peligros de un paisaje hostil, exótico y desconocido. Y las fuentes nos dicen poco o nada sobre las mujeres criollas, europeas o indígenas que sabemos estuvieron involucradas en la industria. Para ese discurso canónico, en efecto, la mujer cauchera es un actor menor, transparente o directamente invisible. Cuando no disimulada, relegada u olvidada, aparece en la documentación de modo lateral, oblicuo o indirecto. Si nos detenemos en las fotos de la época, la mujer no aparece casi nunca nombrada en los epígrafes o como mucho aparece referida como señora de X. Siempre al fondo, de costado, en las márgenes de la acción. Justamente entonces, el objetivo del proyecto consiste en documentar, reconstruir y revalorizar la agencia femenina durante la época gomera boliviana. La meta es rescatar tanto los testimonios de las mujeres indígenas que fueron olvidadas en las fuentes por su condición étnica, como también el de aquellas mujeres criollas o europeas que fueron igualmente silenciadas o ignoradas por el sesgo sexista de la historiografía regional. Para dar visibilidad al testimonio y a la agencia de las mujeres en la era de la goma, no alcanza con una relectura que deconstruya la evidencia textual, sino que es necesario tomar en cuenta el material fotográfico y audiovisual. Para ello, siguiendo la idea de producir una ciencia abierta, mi proyecto propone elaborar un repositorio abierto de datos con imágenes y fuentes primarias, en particular aquellas que provienen de mi propia investigación, pero también de diversos fondos documentales y colecciones privadas. En cuanto al material audiovisual, por ejemplo, contamos con las entrevistas que realizamos a mujeres que desean hacer pública la historia de sus madres, abuelas y parientes en épocas del caucho, para que la misma sea reconocida como parte de la historia oficial, no solo del país, sino de la región amazónica. Hasta este punto, la articulación entre el ideal de la ciencia abierta y las metas prácticas de la antropología y de la etnohistoria no presenta mayores problemas, puesto que se trata del uso de repositorios de datos ya existentes o bien de la elaboración de metadatos para codificar los materiales etnohistóricos y etnográficos, imágenes actuales y de archivo, entrevistas en audio y video, fuentes históricas digitalizadas en bibliotecas y hemerotecas, etc. Sin embargo, otros aspectos nos enfrentan con algunos problemas metodológicos, y sobre esto, al menos por el momento, solo puedo ofrecer una serie de preguntas antes que respuestas acabadas. Por un lado, se trata de cumplir con el requisito institucional de lograr una base de datos FAIR, es decir, datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Para ello, el proyecto inició el siguiente recorrido. Comenzamos por reunir el material fotográfico sobre la época de la goma que estaba publicada en libros, archivos privados y colecciones de particulares, así como también en distintos repositorios abiertos de Alemania, Suecia, Estados Unidos, Brasil o Argentina. Donde no existe un repositorio de material es justamente en Bolivia, y se trata de un vacío que por tanto el proyecto apunta a resolver. El siguiente paso fue la confección de un archivo Excel donde tratamos de realizar una descripción exhaustiva de cada imagen siguiendo los criterios de Dublin Core a fin de lograr una base de datos común con otros archivos y repositorios. Aquí el desafío fue aprender cómo definir esos descriptores que después se relacionarán con otros datos para crear la red.
Por último, la meta es albergar la base de datos en repositorios científicos como NACALA o HAL, que son sistemas franceses que ofrecen un DOI, el cual hace identificable cada dato para luego poder conectarse entre sí. Estamos trabajando con el equipo de ANR Interruption, que es una plataforma que utiliza el sistema EURIS a fin de sistematizar la colección de imágenes de la goma elástica en Bolivia. Esta es una primera presentación. En alguna ocasión, sin embargo, la agenda de la ciencia abierta entra en tensión con otros requisitos también establecidos por las instituciones financiadoras de investigación o los comités éticos de las universidades, que buscan proteger tanto al investigador y a su institución como a la vez a los propios sujetos participantes del proyecto. Y aún más cuando se trata de sociedades indígenas o campesinas en países de vía de desarrollo. Por un lado, los propios sujetos involucrados buscan que la agencia de sus familiares sea reconocida por aquellos que podríamos llamar la historia oficial. Y por ello mi investigación busca dar visibilidad a una serie de testimonios femeninos de la era del caucho. Pero por otra parte, esos mismos testimonios podrían ser interpretados como datos personales o confidenciales que pueden poner en riesgo a los participantes. Primero, por la idea ciertamente discutible de que estos sujetos indígenas o campesinos en vías de desarrollo con tradiciones culturales más orales que escritas no comprenderían cabalmente las implicancias de digitalizar y poner a disposición pública sus historias y sus identidades. Y en segundo lugar, porque esos participantes viven en sitios en los que, a diferencia de lo que pasa en la mayoría de los países europeos, no existe una reglamentación legal que regule estos tópicos. Si buscamos pasar a la práctica los ideales de la ciencia abierta, este tipo de cuestiones pone sobre la mesa algunos de los dilemas concretos que supone el proyecto antropológico de documentar, reconstruir y revalorizar digitalmente la agencia femenina durante la época de la goma elástica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Y hago extensible también el agradecimiento a todos los ponentes de esta tarde y con esto cerramos ya la tarde de hoy y nos emplazamos para continuar mañana. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a todos y no solamente a los ponentes, sino también a los asistentes que habéis aguantado hasta el final y también a los que se han quedado por el camino. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana.